La paz de Dios, mis hermanos, agradezco una vez más que otro domingo estemos juntos y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, de parte de su servidor y de la hermana Consuelo Espinosa de Reyes. Les mandamos un cordial saludo a toda la iglesia de Renuevo y a todos los amigos que nos ven por esta transmisión del internet. Que esta escuela dominical sea de grande bendición a la vida de cada uno de ustedes y que este aprovechamiento de la palabra de Dios nos instruya para aplicarla cada día más a nuestra vida. Así que mis hermanos, sin nada más que agregar, les voy a invitar a que hagamos una oración breve para empezar nuestro tema que se llama ¿Cómo evangelizar por los medios electrónicos? Un tema muy interesante que está muy dada a estos tiempos y que deberíamos tener nosotros muy en cuenta porque hay muchas personas que a través de los medios electrónicos han conocido la palabra, hemos escuchado testimonios y bueno, es algo muy hermoso que hemos descubierto en estos tiempos de pandemia, pero a Dios gracias que nos ha dado la oportunidad de buscar nuevos métodos, nuevas formas de llegar a muchas personas más. Así que, hermanos, en esta mañana les voy a invitar a que hagamos una oración breve para empezar nuestra escuela dominical del día de hoy. Señor, en esta hora te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de todos mis amigos, Señor, que ven esta transmisión de escuela dominical. Yo te pido, Señor, que sensibilices los corazones y que capacites nuestra mente, Señor, para ser receptivos a tu palabra, al tema, Señor, que hoy en esta mañana nos traes. Te agradecemos mucho, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros y por todo lo que harás, Señor. Te pedimos que bendigas a las familias. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, mi Dios. Sé con nosotros, Padre, y bendice, Señor, a los hermanos, a los amigos, a todas las personas, Señor, que han de escuchar este tema para la honra y gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El tema ya lo habíamos dicho hace un momento, evangelizar por los medios electrónicos. Para los que no conocen del Evangelio, evangelizar viene de la palabra evangelios y la palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Qué buenas noticias les queremos dar a las personas? Pues las buenas noticias de que Cristo salva, de que Cristo sana, de que Cristo restaura. Y bueno, que todo eso lo hace el Señor en un momento de decisión. Cada uno de nosotros sabemos la experiencia que tuvimos cuando nos acercamos al Señor y bastó esa decisión de fe en Él para que fuésemos restaurados, no solamente físicamente, sino espiritualmente, que es mucho mejor. Así que mis hermanos, amigos que me oyen a través de este medio de comunicación como lo es el Internet, pues propagar la, las buenas noticias de salvación son algo tan hermoso que hasta hoy en día vemos los testimonios de las personas que han sido alcanzadas por el Evangelio y bueno, han testificado de que Cristo los ha salvado, los ha restaurado y tienen una nueva vida. Así que mis amigos, mis hermanos y las personas que me oyen, pues en esta mañana vamos a depositar toda nuestra confianza en el Señor, no en los medios que vamos a ver, sino todo parte de Dios, todo parte del Señor, y de ahí nosotros buscamos las maneras de cómo expander su palabra, y bueno, recordando siempre que estos son medios para llegar a las personas. Así que esto es vital en este pleno siglo XXI y no debemos de descartarlo, sino todo lo contrario, debemos apropiarnos de muchos medios lícitos que nos ofrece esta sociedad, que nos ofrece este pleno siglo XXI, y bueno, todo será para la edificación de la iglesia. Nuestro texto en esta mañana es de Romanos 1:16. Vamos a buscarlo. La carta a los Romanos,
está después de Hechos de los Apóstoles. Y bueno, vamos a buscar ese primer capítulo, que es el 1, que a la letra dice así en el verso 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una de las exhortaciones que la palabra de Dios nos da es que nosotros no escondamos nuestra fe, mucho menos por vergüenza, sino todo lo contrario. Esto tiene que suscitarse a través del crecimiento espiritual. Y bueno, llega un momento de madurez, hermanos, que nosotros no tenemos que esconder la verdad de Dios en nuestra vida, principalmente porque la vivimos y en segundo, porque somos obedientes a pregonar la palabra de Dios. Y más adelante vamos a citar algunas citas donde el Señor nos ordena a que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Así que esta enseñanza nos da el Señor y no es una sugerencia, es una orden, es un imperativo que Dios quiere que nosotros propaguemos su mensaje, porque hay muchas personas con necesidad, hay muchas personas que tienen sed de Dios. Desafortunadamente, el ser humano ha inventado religiones o medios falsos para llegar a Dios y no lo que Dios dice a través de su palabra. Simplemente necesitamos un momento de fe, un momento de decisión. Y bueno, dice la escritura en Efesios 2:8 que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un regalo que Dios nos da. Así que acepte este regalo que es a través de la fe en Jesucristo, nosotros podemos obtener salvación. Así que mis hermanos, esto nos lleva a entender muy claramente que no debemos avergonzarnos del evangelio porque es poder de Dios para salvación, un poder infinitamente destructivo. ¿Por qué digo destructivo? Porque destruye nuestros argumentos, destruye nuestro egocentrismo, destruye en verdad nuestra necedad. Imagínese, hermano, hacer volver a un necio a, a, a la razón. Entonces, solamente el poder de Dios puede hacer que los necios se acerquen a Dios. La mayoría de las personas que fuimos necios en su momento, pues creímos que nosotros lo teníamos todo, que todo estaba en base a nuestros esfuerzos, en nuestro yo y nuestro trabajo, en nuestros méritos. Y ciertamente a veces nos iba muy bien y nos sentíamos muy capaces, pero por dentro estábamos vacíos, estábamos incompletos. Solamente hasta que vino el Señor Jesucristo a nuestro corazón, nosotros fuimos plenos realmente y nos dimos cuenta que no hay mejor regalo que el ser humano pueda tener que la salvación del Señor. Por eso, esta palabra poder, dinamus en el griego, sabemos que es poder porque destruye realmente todo nuestro egocentrismo y todo nuestro esfuerzo humano para volvernos a Dios y depender totalmente de Él. Dice ahí, para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que tiene fe, a todo aquel que realmente desea un cambio de vida, un cambio de actitud, un cambio mejor, porque en verdad estar con Dios es lo mejor que te pueda pasar en la vida. Así que mis hermanos, vamos a seguir este tema sobre la difusión del Evangelio a través de los medios electrónicos. Y como introducción, mis hermanos, debemos entender que la era digital que llegó para quedarse. Inclusive nosotros vemos que es parte de nuestra vida. Ahorita hasta los más pequeños de la familia tienen un medio digital, ya sea un pequeño celular o tienen una tele ahí touch, pero vemos que en verdad esto llegó para quedarse, pero a través de estos medios nosotros tenemos una misión. Nuestra misión como creyentes es propagar la buena noticia del Evangelio. Físicamente en este momento se nos han cerrado las puertas,
pero el Señor ha abierto otras a través de los medios electrónicos. Yo me gozo cuando veo a personas de edad manejando ya bien su celular, tratando de mandar los mensajes de WhatsApp, compartir. Y bueno, esto es algo muy hermoso que podemos ver en personas adultas. ¿Y qué sería de los niños? A veces los niños nos ganan y tienen una destreza para manejar estos medios, pero también los adultos en estos tiempos de contingencia, pues hemos visto que también ellos se vieron forzados a, a usar estos medios electrónicos y bueno, le están dando un buen uso. Inclusive mis hermanos, muchos sí han estado compartiendo cadenas de oración, han estado compartiendo mensajes alentadores, textos bíblicos, y eso nos lleva a trascender más rápido a lo que antes se hacía a través de unos volantes, a través de unos folletos. Esto no quiere indicar que eso quede atrás, simplemente los medios electrónicos han sido algo muy práctico en nuestra vida y en un momento a otro uno puede mandar un mensaje, una palabra un texto bíblico a otro estado, inclusive a otro país. Así que mis hermanos, esto se está volviendo indispensable para las relaciones personales que tenemos con los demás. Así que mis hermanos, es una era digital que prácticamente está aquí, llegó para quedarse y es parte de las actividades que nosotros tenemos en nuestra vida diaria. Si algo a veces nosotros como personas es después de levantarnos, a tener nuestra comunión con Dios, pues parte de lo que hacemos es tomar nuestro teléfono e irnos porque es una forma donde las personas nos localizan, donde saben dónde estamos y también nosotros podemos enterarnos más rápido de las actividades de otras personas, inclusive nuestras propias familias. Así que mis hermanos, esta era digital, pues prácticamente ya está aquí y ¿qué nos queda a nosotros como comunidad cristiana? Pues debemos también empezar a adaptarnos a estas actividades en estos momentos que se cerraron los templos, pues prácticamente puedo yo decir que es muy necesario, mis hermanos, que estas eh, cosas tecnológicas se quedaran pues en nuestra vida. Eso ya no hay vuelta de hoja. Se han quedado y como nosotros como hijos de Dios, como congregación, como personas que predicamos la palabra de Dios, pues hemos estado buscando los medios y las formas para transmitir este mensaje, por ejemplo, a través de diferentes medios digitales. Se han hecho estudios, se han transmitido cultos, se han hecho capacitaciones, estudios bíblicos, etcétera, etcétera. Bueno, podemos ver que esto fue ineludible, lo tuvimos que hacer y porque pues es parte de nuestro ímpetu a que el mensaje se transmitiera, que el mensaje se diera y bueno, hemos visto que sí ha dado grandes resultados y debemos seguir adelante y tratar de procurar de hacerlo de la mejor manera. Eh, en obediencia al Señor, claro que sí, en obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque es parte de lo que el Señor nos ha dicho a través de la historia, que debemos predicar la palabra de Dios y bueno, la indicación de evangelizar, de discipular, de enseñar y de no dejarnos de congregarnos es parte de la ordenanza del Señor. Aunque ahorita nos estamos congregando por medio de estas plataformas virtuales, pero al final de cuentas lo estamos haciendo y estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Entonces puedo decir que estos medios se han vuelto indispensables en estos momentos difíciles que estamos viviendo para seguir adelante con nuestra vida espiritual. Así que mis hermanos, es un campo realmente
donde debemos tener que levantar la mano, debemos tener que nosotros debemos tratar de desenvolvernos lo más eficientemente que podamos. Y bueno, es trabajo, es aprendizaje. Y bueno, no va a ser fácil porque tratar de meterse en las redes sociales a veces conlleva mucho riesgo porque hay personas que son muy agresivas, hay personas que no tienen temor de Dios. Y bueno, es un campo, como lo pongo ahí, que vamos a tratar de desenvolvernos de la mejor manera posible, siempre actuando con verdad, coherentes con la forma que nosotros nos dirigimos a las demás personas, pero sí no va a ser nada sencillo. Es, como les repito, es un campo de trabajo y de aprendizaje, y de ahí nosotros tenemos que desenvolvernos de alguna manera que Dios nos vaya dirigiendo paso a paso. Así que mis hermanos, como dice en esta diapositiva, nuestra misión como creyentes es propagar la buena noticia del Evangelio. Las plataformas digitales son vitales para comunicarse. Ahorita usted puede ver que para el adolescente, para el pequeño, para el joven, pues esto es indispensable para sus estudios. De alguna manera ha tenido que estudiar por línea, las clases, trabajar, incluso los trabajos de oficina se tuvieron que hacer o se están haciendo a través de estas plataformas. Y bueno, el entretenimiento, pues siempre lo hemos tenido a través de estos medios de internet, y nos hemos dado cuenta de muchas noticias alrededor del mundo. Y bueno, a través de estas plataformas nosotros podemos también comprar y vender. Y eso pues realmente nos lleva a entender, mis hermanos, que la ciencia ha aumentado, como lo dice Daniel. La ciencia ha aumentado, y esto nos refleja que estamos viviendo los últimos tiempos. Cada eh, día que pasa, la ciencia da pasos agigantados. Antes, hace unos años, cuando se iba a ver que nosotros podíamos comprar y a la puerta de nuestra casa llega la mercancía. Entonces, todo eso es parte de lo que se está viviendo, parte de lo que nosotros vamos a ver más adelante. Y bueno, sabemos que en los últimos tiempos todo lo tecnológico va a aumentar, va a crecer. Y bueno, a través de esto, mi amado hermano, nos indica que pues el fin de los tiempos está muy cerca. Así que, mis hermanos, podemos decir que esto nos está llevando a una vida distinta. Tan solo hoy, con la pandemia, nos hemos dado cuenta que todo ha sido a través por las redes sociales, por estos medios digitales. Entonces, la moneda incluso ya la quieren digitalizar. Vamos a encontrar muchas propuestas que a la verdad sabemos que muchas de esas se van a aplicar más adelante, no lo sabemos cuándo, pero está escrito que va a llegar un momento que a través de los medios digitales solamente se va a poder comprar y vender. Y si no, alguien no tenga la marca, como lo declara el Apocalipsis, no tenga esa marca para comprar y vender, pues va a ser totalmente restringido. Así que, mis hermanos, hoy estamos viviendo estos tiempos donde se está viendo cómo estos medios digitales han entrado para quedarse aquí. Hace tiempo, un pastor evangélico, se llama Fernando Jiménez, dijo que algunas personas venden artículos por internet y bueno, y venden muy bien. Lo malo es que a veces no dan la garantía. Pero nosotros como creyentes debemos ofrecer el mensaje que transforma las vidas, el mensaje del evangelio. Y esta a pesar del tiempo, pues no se va a corromper, sino todo lo contrario, ese mensaje sí da una garantía
y esa garantía es la vida eterna. Esto lo dijo el pastor Fernando Jiménez, un colombiano, y bueno, podemos ver que sí es cierto, el mensaje que nosotros podemos dar a las personas y que realmente tiene una garantía y los va a llevar a la eternidad el día de mañana es el mensaje de salvación. Por eso, mis hermanos, debemos ocuparnos en compartir la palabra de Dios, que no nos dé pena, que no nos dé miedo. Si usted tiene una red social, si usted tiene un medio de comunicación, predique de Cristo, no tenga temor, no tenga incertidumbre, porque las personas tienen que ver lo que es el verdadero significado de nuestra fe. Así que mis hermanos, todo eso lo hacemos con la plena intención de que nosotros compartamos la palabra de Dios. Dijo Samuel de Jesús, presidente fundador del Ministerio de Web Evangelismo, creemos que el Internet es la última frontera, el último campo misionero a conquistar y la herramienta a través de la cual millones de personas podrán recibir el mensaje de salvación. Y es que se ha hecho, gracias a Dios se ha hecho. Antes era como algo, podría yo decir, algo incierto. Los evangélicos tenían miedo de que pues no funcionara, de que estas plataformas pues se vieran mal vistas por sus dirigentes. Inclusive, si usted puede ver en algunas denominaciones, pues no propagan el mensaje de la palabra de Dios porque todavía están en el concepto de que esto es del mundo y ellos con el usando o poniendo fuera de contexto la palabra de Dios, pues dicen que nosotros no somos del mundo. Entonces hay cosas que sí debemos ponerlo a la luz de las escrituras y entenderlo de una manera práctica y eficiente. Y bueno, el apóstol Pablo más adelante nos hace entender en la primera carta a los Corintios capítulo 9, versos del 19 al 22, cómo nosotros debemos actuar para ganar a las personas para Cristo Jesús. Así que estas plataformas, mis hermanos digitales, son vitales en estos tiempos donde nosotros tenemos que predicar sí o sí la palabra de Dios. Sigamos adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Nuestra verdad bíblica nos dice que la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Claro que lo es, todos lo hemos descubierto. La palabra de Dios es poderosa, transformadora, la que cambia vidas. Incluso el apóstol Pablo le dijo a los corintios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así que mis hermanos, la palabra de Dios es la única que derriba argumentos que van en contra de la voluntad de Dios. Verdad bíblica aplicada, los cristianos no debemos avergonzarnos del Evangelio, que son las buenas noticias de salvación. Como tal, es necesario que lo demos a conocer. Esto es bien importante, hermanos, porque en el área de evangelismo, a veces muchas personas tienen el concepto de que el evangelista es exclusivo y no es así. No es así. Todo cristiano tiene que ser evangelista, porque la palabra de Dios en Marcos 16, en Mateo 28, y bueno, vemos que el Señor nos manda a predicar el Evangelio a todos nosotros, ir y predicar el Evangelio y enseñarle a las personas que guarden la palabra de Dios, que la atesoren en su corazón y que la apliquen sobre todo. Entonces, mis hermanos, esto es algo general, no en particular. Así que todos los cristianos debemos ser partícipes de el mensaje de la palabra de Dios para transmitirla a los demás
Esto es bien importante que usted y yo lo hagamos porque lo recalco, porque hay personas que dicen, es que lo mío no es evangelizar, es que lo mío a mí no se me da. Y empezamos a poner excusas. Y no es así. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo de nuestra parte, y el Espíritu Santo es el que nos capacita, y el Espíritu Santo es el que nos envía y nos lleva a esos lugares donde nosotros tenemos que testificar de nuestra fe. ¿De qué otra forma vamos a testificar de nuestra fe? ¿Estando mudos? Claro que no. Entonces, si un creyente se niega a evangelizar, es porque la palabra de Dios todavía no le ha amanecido. Y más tratándose de los servidores, y cuando hablo de servidores, hablo de los siervos de Dios, de aquellos que fueron llamados al santo ministerio. Y créame, en verdad, todos los que fueron llamados al santo ministerio deben de ser evangelistas. Porque de qué otra forma nosotros podemos propagar el mensaje. No solamente es hacerlo en el púlpito, sino también tenemos que buscar las maneras de llevar el evangelio a diferentes áreas de nuestra sociedad. Decía un hermano muy amado de mi parte, decía, no se trata de ponerte tu corbatita y ser predicadorcito de jueves, nada más, sino hay que salir a las áreas donde muchas veces no ha sido predicado la palabra de Dios. Ahí nosotros tenemos que estar y tomar nuestra responsabilidad en serio. Así que un siervo, una ministra de Dios, tiene que ser todólogo, tiene que entrarle al evangelismo y no hay pretexto para que no lo haga porque tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Bueno, si es que lo tiene. Seguimos adelante para enseñar conocimiento bíblico, herramientas digitales. Vamos a leer los pasajes, hermanos. Vamos a leer los pasajes de Mateo 28:19 y vamos a leer el pasaje de Marcos 16:15. Dice la palabra de Dios así en Mateo 28, perdón, versículos 19 y 20, que dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a buscar el otro pasaje de Marcos, capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 15. Dice la escritura, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y predicad el evangelio. En estos tiempos tenemos que ser obedientes a las autoridades, tenemos que tomar las medidas necesarias, sanitarias, y pues es obvio que no lo vamos a poder hacer. Por eso nos vemos impulsados a buscar los medios, y uno de los medios son las herramientas digitales. Podemos ver que a través de esas herramientas digitales, mis hermanos, podemos llegar muy rápido a las personas a través de los correos, a través del WhatsApp. Podemos ver que a través de estas redes sociales nosotros podemos alcanzar niveles muy rápidas. Entonces, son espacios que Dios nos ha permitido y son espacios, por ejemplo, el WhatsApp
los correos electrónicos son espacios para mensajes personales. Entonces, por lo regular, siempre van dirigidas a mensajes, a personas en particular, y Dios a través de estos medios nos ha hecho testificar, nos ha hecho mandar links de las predicaciones, de enseñanzas, de devocionales. Y bueno, ha sido muy práctico a nivel personal contar con estos medios electrónicos como lo es el WhatsApp y como son los correos electrónicos. También está el área de espacios públicos donde nosotros podemos publicar y toda la gente puede ver lo que nosotros publicamos. Esto llega a más personas y no solamente a nuestros conocidos. Por ejemplo, está el Facebook, está el Instagram, está Twitter. Entonces, todo eso ha llegado a nuestra vida, ha llegado a nuestro, podría yo decir, el diario vivir. Y parte de esas redes sociales, pues debe de ser un medio para mandar el mensaje del Señor, mandar el mensaje del Evangelio y usemos nuestras redes sociales para que esto en verdad trascienda y esos alcances solamente Dios los da, los sabe a dónde pueden llegar. Así que mis hermanos, si nosotros tenemos redes sociales como lo es Facebook, etcétera, etcétera, pues debemos empezar a pregonar la palabra de Dios de una manera responsable, de una manera eficaz, siendo Jesucristo el centro de nuestro mensaje. Así que hay muchas formas de expresar el mensaje de salvación y esto es bien importante que nosotros lo entendamos así. Así que también podemos encontrar, por ejemplo, páginas de internet donde hay blogs, hay ¿cómo se llama? Donde hay enseñanzas, donde hay, por ejemplo, la página de YouTube, podemos ingresar muy fácil y podemos darnos cuenta que ahí vamos a encontrar infinidad de enseñanzas, pero también nosotros tenemos que ser muy diligentes porque no todo está fundamentado en la palabra de Dios. Hay personas que en base a engaños engañan a los incrédulos y bueno, llega a ser muy perjudicial porque se convierten en contra de la palabra de Dios, enseñando o aprendiendo enseñanzas falsas y bueno, ese es el riesgo que a veces se corre. Por eso nosotros primero tenemos que ir a la palabra de Dios, a cerciorarnos que estas cosas realmente sean así, como los de Berea. Cuando Pablo les predicaba, ellos se cercioraban a través de las escrituras si las cosas que decía Pablo eran correctas. Así nosotros cuando entremos a alguna página de internet y veamos alguna predicación, vayamos primeramente a la palabra y veamos que si estas cosas son realmente correctas. Si un predicador eh, eh, en su sermón simplemente predica emocionalismo, positivismo y no usa textos bíblicos, no usa lo principal que es el fundamento de la palabra de Dios, pues se va a quedar muy corto en su mensaje, todo va a ser un mensaje emocional y realmente no va a tener nada escritural. Entonces debemos tener muy, muy, muy en cuenta cómo se desenvuelven los predicadores a través de estos medios para no caer en algo erróneo, para no caer en algo falso. Entonces debemos ser muy, muy diligentes, hermanos. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, podemos usar estos medios, pero también lo debemos hacer con sumo cuidado. Así que hay otros medios que se hacen a nivel, por ejemplo, local. Hay otros medios que se hacen a nivel local, que es como esta plataforma de Zoom, Google Meet, YouTube Meet. Y bueno, estas plataformas, hermanos, ahorita que nos han cerrado las iglesias, han sido muy útiles para nuestras reuniones. Estas plataformas se hacen más en privado y pues bueno, lo podemos también hacer público, pero
nos ha servido a nosotros, por ejemplo, para discipular, para atender algunos asuntos de la iglesia, preparaciones, estudios bíblicos. Y bueno, ha servido de gran manera y esto es más privado y bueno, nos ha ayudado mucho en estos últimos tiempos para seguir en esta área de la enseñanza, en esta área del evangelismo. Y es bien importante, hermanos, que nosotros no hagamos caso omiso, sino que a todo esto que la tecnología nos ha traído en estos momentos, en estos últimos tiempos, lo aprovechemos para expander el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para evangelizar por estos medios? Miren, hermanos, lo que necesitamos para evangelizar en estos medios, lo principal es tomar la decisión de hacerlo. El compromiso es algo bien importante. Si no se tiene compromiso, simplemente vamos a hacer una, dos transmisiones y bueno, dos, tres clasecitas y al último se queda en el olvido. No hay ningún compromiso, mucho menos hubo una decisión. Es bien importante que nosotros tengamos muy en claro lo que Dios nos está enseñando en estos momentos de contingencia. Y bueno, si están los medios electrónicos, vamos a usarlos para predicar la palabra de Dios. Por eso es bien importante, mis hermanos, que nos comprometamos a dar ese mensaje claro, a dar ese mensaje sencillo, pero sobre todo bíblico. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos o seamos copartícipes para estos medios electrónicos que en verdad están a nuestro alcance y realmente tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Así que mis hermanos, tomar la decisión de hacerlo es lo principal. Posteriormente, lo podemos hacer de una forma capaz, lo tenemos que hacer a través de, de la capacitación. Si nosotros no sabemos usar, por ejemplo, el Zoom, no sabemos usar el WhatsApp, no sabemos usar ciertos medios electrónicos, pues realmente debemos capacitarnos a las madres o a las abuelitas o a las personas de la tercera edad, pues si no tienen muy acostumbrado el uso del teléfono, pues yo les recomiendo que pidan a sus nietos que les enseñen cómo usar estos medios de internet, esos medios de comunicación que son las redes sociales. Es bien importante que tengamos la intención, sí, porque nosotros vamos a tener una finalidad que es propagar el mensaje de salvación. Lo tenemos que hacer de alguna manera a través del sentimiento del Espíritu Santo y bueno, siempre buscando que las personas conozcan la salvación y enfocarnos bien cómo vamos a dirigir estos mensajes. Por eso debemos capacitarnos y realmente querer hacerlo de una forma para propagar, para anunciar el mensaje de salvación. Elegir a las personas idóneas. Esto es fundamental, hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de transmitirlas, podemos transmitirlas a nivel local, pero también podemos transmitirlas a nivel personal. Así que todo es una responsabilidad. Entonces, elegir a las personas eh, tiene que ser un discernimiento primero y después una visualización de quiénes pueden ayudarnos en estas áreas. Yo doy gracias a Dios por la vida de cada uno de mis hermanos que me apoyan en las transmisiones. Todos han puesto un granito de arena, se han metido a la transmisión para ser posible que nuestra página tenga esa difusión. Y bueno, le doy gracias a Dios por ello y yo creo, mis hermanos, que debemos ser muy cuidadosos para quiénes van a ser las personas que nos van a ayudar en esta área, porque al final
de cuenta, esto se va a hacer público y no podemos dejarlo así nada más, así al azar. Tenemos que elegir muy bien quiénes pueden integrar en el ministerio de la comunicación del Evangelio. ¿Qué necesitamos para evangelizar por estos medios? Ir de menos a más. Esto es bien importante, hermanos. No podemos empezar a veces con un presupuesto altísimo. El hecho de tener una cámara profesional, de tener ciertas cosas que son muy caras, pues nos va, y si no las sabemos utilizar, pues en el momento va a ser un gasto innecesario. Yo creo que podemos ir de menos a más, podemos transmitir a través de un buen celular de alta calidad, podemos empezar a transmitir a través después de una cámara y en base a al presupuesto, perdón, en base al presupuesto nosotros vamos a empezar a adquirir lo que las transmisiones, lo demás nos demanda. Así que para evangelizar por estos medios tenemos que ir de menos a más. No queramos comernos el mundo de un bocado, sino que poco a poco, hermanos, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir descubriendo y esto nos va a llevar a ser pacientes y sobre todo eficaces en las cosas que nosotros queramos hacer para el Señor a través de los medios electrónicos. Debemos cuidar mucho nuestro lenguaje. Esto es fundamental, hermanos, porque detrás de esa cámara, detrás de ese celular, hay personas viendo nuestra actitud, hay personas viendo cómo nos comportamos, cómo las muecas que hacemos, hay muchas cosas que detrás de esa pantalla se ve. Debemos ser genuinos también. No podemos mostrar una cara ante las cámaras y después con nuestros hechos, pues demeritar todo lo que nosotros hemos dicho. Debemos cuidar mucho nuestro lenguaje, cómo hablamos de las personas, cómo nos referimos a ellas, no debemos hablar mal de nadie, debemos buscar siempre socializar, debemos buscar siempre tratar de corregir de una manera escritural, bíblica. Y bueno, hay formas de hacerlo a través de la palabra, a través de las aplicaciones de la palabra, pero no debemos hacerlo directamente, debemos cuidarnos a través de estos medios de comunicación porque acuérdese que se queda grabado y bueno, no estamos para estar borrando y volviendo a poner y borrando y volviendo a poner. Nosotros debemos ser muy diligentes en nuestro lenguaje en cuanto a lo que nosotros transmitimos. También debemos ser diligentes en nuestra creatividad. Claro que sí, si Dios es el creador y creativo, nosotros también lo somos porque somos sus hijos. Debemos de buscar cómo tratar de empezar a desarrollar una buena transmisión, tratar de buscar cómo ellos puedan escuchar más eficientemente la palabra de Dios. Por ejemplo, en este caso, si nuestro celular es de gama baja, pues tratar de buscar un celular de gama alta para que esto trascienda de una mejor forma. No sé, buscar por ahí una interfaz, tratar de buscar cosas que ayuden al progreso de nuestra comunicación del Evangelio. Mucha creatividad necesitamos, sí. Y yo creo que nuestra iglesia tiene muchos creativos, muchas personas que saben cómo hacer estas cosas, porque si no somos creativos, hermanos, vamos a siempre a quedar estancados. Algo que puse directamente fue una foto de de nuestra iglesia. Puse unas bancas ahí vacías y bueno, lo puse intencionalmente. ¿Por qué lo puse intencionalmente? Porque si nosotros, hermanos, no compartimos el mensaje, no compartimos la palabra y no evangelizamos, va a pasar muchos años y así va a seguir nuestra iglesia. Las bancas vacías y nuevamente vamos a estar siempre en el mismo círculo. No va a haber personas que se acerquen a la iglesia
porque no somos una iglesia que evangeliza, porque no somos una iglesia que comparte, somos una iglesia que vive para sí mismo y no vive para los demás. Esto es muy dañino. Dios no quiere iglesias flojas, Dios quiere iglesias que realmente demuestren su capacidad y que esos talentos que Dios nos ha dado, nosotros lo multipliquemos. Si somos pocos actualmente en la iglesia, pues Dios nos ha dado la gran responsabilidad de que la iglesia crezca, pero nosotros somos los instrumentos y el medio que Dios está usando para que esto sea posible. Así que debemos usar todo, la creatividad, debemos usar nuestro testimonio, que más adelante también lo vamos a ver, pero es bien importante que se entienda de esta manera, que nosotros debemos ser partícipes para que esto funcione, para que el cuerpo de Cristo se expanda. Y si ahorita somos 30, 40, 20, pues tengamos fe, hermanos, que estas bancas se llenen para la honra y gloria de Dios, que no haya cupo, que la congregación nos demande más espacio. Eso es lo que realmente deseo yo en mi corazón, que la iglesia a la cual nosotros le servimos sea vasta en doctrina, sea vasta en muchas áreas espiritualmente hablando, pero sobre todo en el evangelismo, que es una parte fundamental para que nuestra iglesia crezca. Así que si usted me está viendo en esta mañana y está dispuesto a servirle al Señor cuando regresemos al templo o a los templos, pues órele mucho al Señor para que se integre a un ministerio y sea copartícipe de esto que es bien hermoso a los ojos de Dios, estar en su obra. Sigamos adelante, hermanos. ¿Qué necesitamos para evangelizar por estos medios? Cuidar la presentación personal. Eso cuenta mucho, porque si alguien nos ve por las redes sociales y ve que realmente estamos todos desfachados y bueno, no hay esa atención personal, pues simplemente van a perder el interés. Desafortunadamente, por ejemplo, hoy vemos en algunas redes sociales que las personas, para ganar seguidores, se quitan la ropa y se ponen cosas diminutas y bueno, muchos caen hasta en lo vulgar. Nosotros no pertenecemos al mundo, nosotros no vamos con ese fin, nosotros vamos con el fin de presentar el mensaje de salvación y como tal tiene que verse en nuestra presentación personal. Así que como buenos hijos de Dios, busquemos siempre ser diligentes y tener cordura en la forma en que nosotros nos presentamos ante las redes sociales. Porque acuérdese que esto no solamente lo ve su familia o sus amigos, lo ven muchas personas que están al alcance de estos medios de comunicación. Debemos buscar conexión con los receptores. Esto es bien importante, que nosotros no seamos eh, eh, monótonos, que no nada más oremos por orar, debemos orar con fe. Y bueno, si debemos evitar algunas cosas, tenemos que hacerlo. No es que uno sea muy espiritual, pero si es posible no llorar en una oración, eh, porque hay personas a través de las redes sociales que en verdad lo toman muy mal, o se ve cuando una persona llora a propósito y no porque el Espíritu Santo lo quebranta. Pues es mejor tratar de ser, tener la cordura y llevar la oración con fe, pero sobre todo con entendimiento y con acción de gracias. Entonces, mis hermanos, debemos tener una buena conexión con las personas que nos ven. Debemos tratar de que de alguna forma ellos se sientan interesados en lo que nosotros predicamos. Si nosotros no nos preparamos, si nosotros no eh, somos diligentes en el estudio que nosotros damos, pues hay personas muy estudiadas y se dan cuenta cuando una persona no se preparó en el tema, cuando una persona simplemente lo hizo por hacer. Entonces se vuelve deja de ser importante para las personas la clase o simplemente la predicación.
Así que debemos buscar la conexión, debemos mostrar empatía con las personas. Por ejemplo, si hay mensajes de texto que llegan a nuestras páginas, tratar siempre de contestarlas, no ignorarlas. Debemos buscar esa conexión con las personas que nos siguen por las redes sociales y más cuando se trata de nuestra página de nuestra iglesia. Debemos cuidar el testimonio y la congruencia, claro que sí, hermanos, porque se ve, por ejemplo, si una persona postea un, un texto bíblico, pero semanas atrás posteó un chiste grosero, pues no hay congruencia con lo que aparentemente predica. Es bien incongruente a veces las fotos que suben y después quieren predicar al Señor. Lo único que hacen es dejar en mal testimonio el nombre del Señor. Por eso nosotros debemos cuidar nuestro testimonio con congruencia. Debemos en nuestras páginas personales de las redes sociales, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que publicamos, porque en verdad a veces hay cosas que se salen de control y las personas ven y refutan la actitud. ¿Cómo es posible que esta persona me venga a hablar de Dios si hace unos días subió en su página estas groserías, estas majaderías? Entonces, hay cosas que no concuerdan con lo que hacemos y con lo que decimos. Por eso es bien importante tener esa congruencia. Sigamos adelante, hermanos. Para redarguir, discernir el error. Error número 1, pensar que el Internet es solo un espacio corrupto. Ese es el error principal. ¿Por qué? Porque el hecho de no abrirse a los medios de comunicación o al Internet, pues simplemente nos va a llevar a estar no un paso atrás, muchos pasos atrás. Entonces, creemos que el Internet, pues sí, no vamos a negar que hay áreas que corrompen a la persona, como lo es la pornografía y otras cosas, pero también hay una parte buena que las personas que lo, lo, lo manejan, lo manejan con suma diligencia y ha dado resultados como no tiene idea. El mismo apóstol Pablo dijo a los corintios: yo soy eh, totalmente libre, pero si hay la necesidad de mostrarme como esclavo y servidor, lo hago con tal de ganar algunas personas para Cristo. Si tengo que ser judío, lo voy a hacer con tal de que unos se conviertan a Cristo. Y si voy a infiltrarme como una persona que no conoce de la ley, pues voy y actúo como si no conociera de la ley, aunque conozco la ley y sé que la ley es buena, dice el apóstol Pablo, pero tendré que meterme ahí para ganar a alguno. Así que el apóstol Pablo nos da una clara enseñanza de que él va a usar los medios posibles para predicar el evangelio del Señor. Es bien importante esto que les estoy diciendo. Sí, el hecho, mis hermanos, de que a veces estemos en el mundo no significa que somos del mundo, pero sí podemos predicarles a los que están en el mundo y decirles que el amor del Señor y la gracia de Dios es suficiente para que ellos puedan cambiar a un nuevo estilo de vida. Así que ellos lo tienen que ver. Nuestro cristianismo se les tiene que antojar. ¿Por qué? Por nuestro testimonio, que aunque a veces nos calumnien y sean groseros con nosotros no debemos reaccionar de la misma manera. Nosotros debemos ser pacientes con estas personas y teniendo en cuenta que ellos no conocen de Dios. Por eso es bien importante este error número 1, hermanos. No debemos pensar que el Internet simplemente es un espacio donde abunda el pecado. No, hay muchas cosas buenas y muchas cosas lícitas
qué podemos hacer en estos medios electrónicos como lo es el Internet. Así que, hermanos, ven, hay una persona ahí echando algo al cesto de basura. Desechemos muchas cosas a la basura porque nos van a impedir crecer como iglesia. Y una de ellas es esto. Así no lo hacíamos, tampoco nuestros antecesores. Entonces, es algo que se ha venido manejando y acuérdense que nosotros estamos viviendo diferentes épocas. La época de nuestros padres en la fe no había, no habían celulares, no habían estos medios de comunicación, había un poquito más de literatura y bueno, había bibliotecas. Ahorita usted puede ir al Google y encontrar toda gama de información. Entonces, nuestros antecesores buscaron otros medios para propagar el evangelio. Ahora nosotros, en nuestros últimos tiempos, en diferentes tiempos, estamos buscando otra forma de llegar, no adulterando el mensaje, sino la forma para llegarlo es diferente, para llevarlo es diferente. Así que mis hermanos, si nosotros nos ponemos con esa mentalidad, así no lo hacíamos y tampoco nuestros antecesores, pues nosotros nos vamos a quedar estancados como que antes era mejor, ahorita ya no es mejor. No, nosotros tenemos todos los medios de gracia, pero también tenemos esas plataformas para llegar muy rápido a aquellas personas que están de a muchos kilómetros de distancia. Entonces yo creo, mis hermanos, que debemos ser muy coherentes con lo que pensamos. Yo no sé cómo hacerlo. Otra respuesta, otra pregunta, otra respuesta que nosotros debemos desechar. Yo no sé cómo hacerlo. Eh, Hermanos, tenemos todos los medios para aprender. Hoy estamos infestados de información. Lo que pasa es que somos a veces, no sé, muy distraídos o no tenemos la intención de aprender. Tenemos que empezar a hacerlo y uno a veces lo hace por necesidad y aprende, pero si lo hacemos por convicción, con tal de que la palabra de Dios se predique, pues usted va a tener que aprenderlo, porque es una necesidad que Dios se predique. Como dijo el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad, ay de mí si no predico el evangelio. Entonces, como es una necesidad, así como a veces los que tuvieron que aprender computación porque su trabajo lo demandaba, nosotros también debemos aprender a usar estos medios digitales porque el evangelio nos es impuesta necesidad predicarla. Así que, mis hermanos, desechemos esto de yo no sé cómo hacerlo o yo no puedo. Es otro argumento que luego a veces nosotros decimos, no puedo, no puedo, no puedo y punto. Nadie me saca de ahí y bueno, a veces el hecho de decir no puedo casi casi me lleva a pensar que yo estoy bien y los demás están mal. Y debemos entender, mis hermanos, que el decir no puedo es un estancamiento y Dios no quiere que estemos estancados. Dios nos ha dado la capacidad para empezar a entender los tiempos que estamos viviendo. Eso no es del Señor, otras personas dicen eso, eso no es de Dios. Entonces empiezan a desechar estos medios de comunicación como lo es el Internet y bueno, ellos se enfocan más a la literatura, a lo textual y bueno, yo no digo que está mal, pero si hay una oportunidad de llegar en un WhatsApp a otra persona en segundos, pues lo hacemos, porque para eso se hicieron estos medios de comunicación. Así que no debemos encasillarnos a de que nada más como antes se hacía, pues es lo correcto. Y muchas personas dicen que esto no es del Señor. Y bueno, lo único que nosotros estamos haciendo es dar el mismo mensaje, pero en diferentes formas. No tenemos cómo. Otra de las situaciones es que
las personas digan eso. Yo creo, mis hermanos, que todos estamos en una etapa de esfuerzo y debemos hacer un esfuerzo para integrarnos. Si uno como siervo empieza a decir, es que no tenemos cómo y no buscamos los medios, pues simplemente estamos declarando nuestra incapacidad para trascender. Y acuérdese que la transición a veces es difícil y si nosotros no trascendemos, pues nuestra iglesia menos lo va a hacer. Entonces, esta excusa de no tenemos cómo, pues ya en este siglo XXI no es creíble. Si alguien me dice eso, en verdad, yo creo, mis hermanos, que lo único que me está evidenciando es que su vida está totalmente estancada, porque en verdad yo sé que hay formas de tratar de querer que el evangelio crezca. Y si decimos no tenemos cómo, pues simplemente es porque estamos mostrando que pues Dios no te da la capacidad de hacerlo o no te bendice para que tú lo hagas. Entonces, en verdad, yo creo que todos hemos sido bendecidos por Dios y de alguna otra manera lo podemos hacer, aunque no con los mejores medios profesionales, pero de alguna manera podemos hacerlo y que de una forma práctica y de lo que esté a nuestro alcance y sobre todo conforme a nuestro bolsillo. Eso cuesta mucho dinero. A veces no queremos invertir y acuérdense que la mejor inversión que nosotros podamos hacer es para el reino de Dios. Eso es una excusa. Si hay que pagar el internet en la iglesia, se tiene que hacer. Veremos la forma, se busca cómo hacerlo, pero no poner excusa de que eso cuesta mucho dinero, porque a veces hemos gastado dinero más en otras cosas y que a la verdad no son tan indispensables. Así no se ganan a personas para Cristo. Otra de las cosas que se llega a decir mucho, que a través de las redes sociales, a través de estos medios no se ganan las personas para Cristo, necesitamos aventurarnos de otra manera o como era antes. Como repito, los tiempos han cambiado. Entonces, esta plataforma que se nos ha dado a través de la tecnología son muy eficientes y no debemos desacreditarlos, sino todo lo contrario, debemos usarlos para el beneficio del Señor. Eso no funciona o eso no funcionará. Qué triste es ver que en el camino te vas a encontrar con personas así, con poco optimismo, y bueno, ellos están tan arraigados a otras formas y no quieren abrirse a estos nuevos espacios y lo único que muestran es apatía y todo esto, estos temores, estos miedos tal vez que se puedan entender de estas cosas, pues simplemente nos afectará y nos va a dejar estancados y no vamos a progresar en un mundo tan acelerado como lo es este, que ya la tecnología ha llegado para quedarse. Así que todos estos pensamientos, hermanos, de que acabamos de leer, desechémoslo y tratemos de, en verdad, ser buenos emprendedores, ser buenos visionarios para que el evangelio de la palabra de Dios se siga expandiendo. Un aviso muy importante que les quiero dar es que estas formas, hermanos, estas formas no cambia el mensaje. Cambia la forma, pero no el mensaje. Es otra forma de anunciar, es otra forma de pregonar, es otra forma de evangelizar, sí, pero no va a cambiar el mensaje. Cristo es y seguirá siendo el centro de nuestro anuncio. Eso es bien importante que usted lo entienda. Todo lo que nosotros hemos de hacer
lo hemos de hacer para la honra y gloria de nuestro Dios. No es para que el predicador sea populachero, ni porque las personas que ministran sean más populares o sean más famosos. No, aquí no se trata de fama, aquí se trata de anunciar el mensaje de que Cristo es nuestro Salvador y Salvador de todo el mundo. Amén. Que Dios nos enseñe eso para que nunca perdamos el piso. Sigamos adelante. Para corregir y enderezar la dirección. La pandemia, mis hermanos, ha acelerado nuestro proceso de mudarnos a un mundo digital. Esto quedó muy claro. Esta pandemia ha hecho que nosotros busquemos nuevas formas, nuevos medios. Me acuerdo yo hace algunos meses cuando los siervos de Dios nos decían, ya van a abrir el templo en agosto, ya van a abrir el templo en julio, ya el 6 de septiembre ya se va a abrir. Entonces, yo en mi pensar digo, bueno, pues voy a esperar, no, todavía no me quiero meter en la tecnología, en las redes sociales, vamos a esperar a que esto sea posible. Pero ya después, cuando vimos las cosas más difíciles, entendimos que esto iba a ser muy difícil que se reanudara. Y bueno, lo que hicimos es empezar a abrir nuestra página y empezar a compartir el mensaje de la palabra de Dios y nuestros cultos por internet. Y bueno, también el discipulado fue por Zoom. Y empezamos a trabajar en esta obra maravillosa que es la expansión de la palabra de Dios. ¿Hay necesidad de capacitarnos? Sí lo tenemos que hacer. En verdad, hermanos, hay cosas que son difíciles de captar al momento en la forma de, por ejemplo, el predicar en internet, el grabar en internet, tratar de que todo funcione de alguna manera muy práctica y efectiva. Todo esto es capacitación. Inclusive, mis hermanos, el hecho de salir a dar una enseñanza, debe de haber capacitación. El hecho de transmitir, debe de haber una capacitación. Entonces, todos estamos sumados a aprender y el día de mañana tomar nuestra responsabilidad en diferentes áreas, porque esto ya también se volvió un ministerio. Entonces, mis hermanos, a todos aquellos que quieran ser partícipes de esta obra misionera a través de las redes sociales, a través del medio digital, como lo es el internet, pues están invitados a sumarse. Necesitamos mucho apoyo y bueno, esto es parte de lo que se está haciendo en estos últimos tiempos, en este principio de año que es el 2021. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de enfocar siempre este trabajo al Señor. Busquemos la dirección de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar siempre la dirección de Dios, porque esto nos va a llevar a ser más eficientes por encima de todo. Así que buscar la dirección de Dios es lo principal para estos trabajos que vienen en nuestra iglesia o en la forma de transmitir el mensaje del Evangelio. El interés y la creatividad son importantes para empezar. Esto tiene que ser así. Nosotros debemos ser creativos para desarrollar estas eh, formas de enseñanza, estas formas de anunciar el Evangelio. Y bueno, si no hay interés, pues realmente se pierde muchas cosas. La creatividad también es muy importante, hermanos. Tenemos que ver cómo vamos a progresar, cómo vamos a, a hacerlo más eficiente. Debe de haber planeamientos, debe de haber capacitación, como lo decíamos hace un momento, pero todo es a través de un orden, a través de planes de trabajo. En verdad, todo esto nos lleva a ser muy capaces, pero también demanda compromiso y es lo que cada uno de nosotros lo debe de entender. El alcance que podemos llegar en el evangelismo
no tiene límites. Esto me queda sin lugar a dudas muy en claro. A veces pensamos que estar detrás de un celular, detrás de una cámara, no va a perjudicar en los demás. Claro que perjudica, porque a veces cuando se deja uno llevar por el Espíritu Santo de Dios, el mensaje trasciende y llega a personas que jamás pensaste. Yo, gracias a Dios, he tenido la bendición de ver cómo las personas han visto la predicación que se ha dado a través de nuestras páginas y se han acercado a mí y me han preguntado y me han expuesto y me han sus dudas, por supuesto, y bueno, ha servido para tener una conexión con las personas y se han acercado a mí para preguntarme ciertas cuestiones del cristianismo y me ha servido a mí porque es un puente para llevarlos a Cristo. Así que a través de los medios de comunicación como lo es el Internet, pues también tienen su alcance y solamente Dios sabe hasta dónde puedan estos llegar. Para instruir, capacitar como a Dios le agrada. Dios conoce todas las cosas y si usted usa todos los medios lícitos para anunciar su verdad, Él lo respaldará y le enseñará cómo expandir su evangelio. Nosotros, gracias a Dios, como denominación, ya llevamos más de varios años expandiendo el evangelio a través de estos medios. Y bueno, qué hermoso es ver que eh, estos medios de internet han crecido, los hermanos se conectan y bueno, a través de un link, a través de un mensaje, les ha llegado las predicaciones hasta sus hogares, lo transmiten a través de, de, de YouTube, de Facebook, y vemos que hasta la sala de su casa ha llegado ese mensaje en sus teles, en sus televisores y bueno, en sus pantallas. Y bueno, vemos que Dios conoce todas las cosas y estos medios Dios los ha usado para anunciar su verdad. Dios ha respaldado a estas páginas, lo podemos ver y bueno, es una buena enseñanza que nosotros nos da como iglesia local para hacer lo mismo y no quedarnos estancados. Por eso, mis hermanos, hemos de pedirle al Señor mucha sabiduría y entendimiento cómo Dios va a obrar en las páginas que nosotros tenemos como iglesia. Y bueno, cada uno de nosotros debemos poner nuestro granito de arena. Esto no es fácil, siempre tienen costos, siempre tienen presupuestos. Entonces, si usted está en su corazón ofrendar para que esto se expanda de una manera más eficiente, pues hágalo, en verdad, hágalo. Todo lo que nosotros lo hacemos con mucho amor y bueno, hemos comprado instrumentos personales, pero no tenemos en sí, de parte de la iglesia, no tenemos algo propio. Es bien importante que nosotros lo empecemos a visualizar, que el día de mañana esto será vital para llegar a más comunidades. Conclusión, hermanos, en el periodo del año 2020 al 2021, el Señor nos ha impulsado a buscar otras formas de divulgar su palabra. No le tengamos miedo a los nuevos retos, confiemos en Dios e impulsemos la propagación del Evangelio por los medios electrónicos. Así que mis hermanos, como iglesia, estemos en este mismo sentir, no estemos cerrados a la tecnología, no estemos cerrados a que esto no se lleve a cabo. Entonces, como les decía hace un momento, los aparatos que tenemos son de carácter personal, pero en cuestión general, como iglesia, no tenemos ahorita nada, ni siquiera tenemos una computadora, todo es de carácter personal, pero yo creo que si el día de mañana nos ponemos todos de acuerdo, vamos a lograr grandes alcances a través de la tecnología, a través de estos medios digitales y para que la iglesia sea reconocida como una iglesia de sana doctrina y para que muchas personas vean que ahí nosotros alabamos al Señor en espíritu y en verdad.
Así que esto es bien importante, hermanos, que nosotros sigamos propagando el mensaje. Si usted tiene una página de internet, comparta los mensajes que hemos subido. Si usted tiene una página de internet, divulgue este mensaje, y más tratándose de nuestra iglesia, porque queremos que muchos vengan a nuestra iglesia y que conozcan el mensaje de la verdad. Así que en esta mañana, mis hermanos, yo les invito a que no nos hagamos oídos sordos, y en verdad busquemos que esto se divulgue, y que nuestra iglesia local el día de mañana pues sea un baluarte en nuestra colonia, que sea un baluarte en nuestra comunidad, en nuestra delegación, y que vean que ahí está operando el poder del Espíritu Santo, ahí está la sana doctrina, y que ahí Dios los puede restaurar. Así que, ¿de qué otra forma podemos llegar más rápido a esas comunidades, a esas colonias, a esas delegaciones? Pues a través de estos medios de comunicación que Dios nos ha permitido en estos momentos de contingencia, pues capacitarnos y dar ese paso un poquito más adelante. La Iglesia de Cristo debe dar a conocer al Señor, porque esto es una ordenanza. Aquí dice: conoce más al Señor y darlo a conocer. Ahí están nuestras páginas, Iglesia Renuevo de Dios ICIAR, y ahí está nuestro correo electrónico. Y bueno, usted puede encontrar a través de Facebook, a través de YouTube, puede encontrar nuestras páginas Iglesia Renuevo de Dios, y ahí usted va a encontrar los contenidos que hemos subido hasta el momento, y que si Dios nos da la vida, seguiremos subiendo todavía más. Así que esté muy pendiente, mis hermanos, de todas las publicaciones, de todas las cosas que subimos a través del internet. Todo es para edificación de la iglesia, pero sobre todo, mi amado hermano, para darle la honra y la gloria a Dios. Así que en esta mañana, así que en esta escuela dominical, yo quiero darle gracias a Dios porque nos ha permitido desde el 4 de octubre hasta la fecha seguir transmitiendo estas escuelas dominicales, los sermones, todo lo que el Señor ha preparado en nuestro corazón, lo hemos divulgado a través de las redes sociales, y bueno, no para vanagloria, sino para que el nombre de Dios sea exaltado. Eso debemos tenerlo muy claro, eso estamos muy bien definidos también nosotros, con los pies en la tierra, y todo es para la honra y gloria del Señor. Así que, mis hermanos, esto es una impuesta necesidad que nosotros tenemos como siervos, como hijos de Dios, y le invito a que use las redes sociales para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que, sin más que agregar, mis hermanos, le doy gracias a Dios por la vida de usted y de toda su familia que nos atendió en estos momentos, y bueno, que sea de gran enseñanza para su vida, y que lo practique, hermano. Use las redes sociales para predicar la palabra de Dios. No sabemos los resultados ni el alcance, pero Dios sí las conoce. Así que nosotros no hagamos caso omiso, sino proclamemos la palabra de Dios a través de estos medios que Dios nos ha puesto en estos momentos. Que Dios nos ayude, y pues antes de terminar voy a hacer una breve oración, leer mi Salmo 23 y despedirlos con la bendición de Dios, hermanos, y que el Señor nos siga ayudando y nos siga enseñando en estos momentos tan complicados que nuestro país y el mundo entero está viviendo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias, mi Dios, porque tú siempre nos ayudas, nos bendices y nos sostienes, Señor. Que esta enseñanza, Señor, nos lleve a la realidad del mundo actual que estamos viviendo, Señor. Necesitamos ser capacitados, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para que nos dé la valentía de usar los medios digitales, Señor, para la propagación de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Yo te pido, Señor, que les bendigas y que les des el valor, Señor, de inmiscuirse, Señor, en las redes sociales, para que ellos compartan tu palabra, para que ellos compartan, Señor, textos bíblicos que exalten tu nombre, Señor.
lo que tú hayas puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Yo te lo pido, mi Dios, que seas con cada uno de nosotros, con las familias, en las necesidades, y que nos ayude, Señor, a seguir adelante. Bendice la vida de tus siervos y danos, Señor, la sabiduría para seguir proclamando tu palabra a través de estas plataformas. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos nuestro Salmo 23. Dice la Escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, que tenga usted una bonita tarde, que tenga usted un excelente día y que el Señor le bendiga y le prospere en todo lo que usted haga. La paz de Dios.